Esto es Para Cuidarnos, un podcast para la vida, la prevención, la salud y el bienestar. Continuamos en esta segunda temporada entregando información útil para las personas mayores, para los cuidadores y para todos ustedes que ya nos están viendo en este momento. El tema del día de hoy es un tema muy importante y muy interesante justo en esta época. Lo que queremos es que ustedes saquen dónde escribir, papel y lápiz, porque la invitada del día de hoy nos va a entregar información muy valiosa para todos ustedes. Se trata de Valentina Arango, ella es psicóloga y estará con nosotros hablando del tema del estrés y cómo manejarlo para mejorar la calidad de vida. Valentina, bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y qué rico compartir este espacio con ustedes. Muy rico que estés con nosotros aquí para hablar de este tema tan importante, sobre todo en este momento que parece haberse normalizado el que todos tengamos estrés y que todos manejemos estrés en el trabajo, en la casa, en la vida diaria. Valentina, ¿qué es el estrés? Ok, bueno, el estrés es una respuesta normal que tenemos en nuestro día a día, ¿cierto? Frente a ciertas situaciones de amenaza. ¿Sí? Amenazas como dificultades económicas, dificultades con tu pareja, tu familia, ¿sí? Alta demanda en el trabajo, en la universidad, no solamente en adolescentes, en adultos mayores, sino también en los niños. Y una de las más importantes, digamos, de amenazas o situaciones es la autoexigencia que tenemos con nosotros mismos, ¿sí? ¿Qué metas tenemos, qué objetivos tenemos y cómo podemos llegarlos a cumplir, pero hasta un límite? Bueno, Valentina, se habla de un estrés positivo y un estrés negativo. ¿Cuál es la diferencia y cómo yo puedo identificarlo claramente desde mi casa? Ok, perfecto. Bueno, tenemos el estrés positivo. Les quiero dar un pequeño ejemplo de cómo funciona este, ¿sí? Bueno, principalmente hay que identificar las emociones, pensamientos y también conductas fisiológicas que tenemos ante cómo respondemos al estrés. Entonces, tenemos una madre, ¿sí?, que ya casi va a tener a su hijo. Antes de tener a su hijo, entonces el estrés es qué voy a armar para la maleta, ¿cierto? ¿Qué voy a llevar? ¿Qué tengo que, no sé, utilizar? ¿Cierto? Digamos pijama, tengo que llevar un cepillo, bueno, todas esas cositas que necesita una madre, ¿cierto? Pero entonces es un estrés positivo, ya que, digamos, la respuesta a esta situación es que nazca el bebé. Entonces, claro, si es un bebé deseado y planeado, seguramente su respuesta, su pensamiento va a ser positivo. Bueno, nació mi bebé, estoy feliz, qué rico tenerlo acá conmigo, pues porque está bien de salud. Después de esto, ¿sí?, después de que ya nace el bebé, van a empezar, digamos, esas situaciones también o esos factores de estrés, que es el miedo a bañarlo, el miedo a cómo cuidarlo, porque es un bebé delicado, ¿cierto? Digamos que esas situaciones más que todo. Entonces allí podemos ver el estrés positivo. No son tantos pensamientos negativos cuando tenemos este estrés, qué pena, negativo, ¿cierto? Entonces digamos que así lo podemos identificar. No nos está afectando nuestro día a día. Son simplemente situaciones que le podemos buscar soluciones, ¿sí? Y el estrés negativo ya son esas situaciones donde se te es muy difícil buscar una solución o se te es muy difícil controlarla. Tengo un trabajo, ¿cierto? En el trabajo tengo mucha demanda, ¿sí? Y no soy una persona organizada ni que planifica las cosas. Entonces va a llegar un momento donde esta demanda o esta habilidad que yo tenía para afrontar las situaciones ya no está, digamos, ayudándonos o no me está, digamos, cumpliendo el objetivo que yo necesitaba dentro del trabajo. Entonces, ¿qué va a generar? Entonces va a generar frustración, va a generar tristeza porque siento que no estoy sirviendo para nada, de que no soy bueno para nada, ¿cierto? Entonces, digamos que va a derivar demasiados pensamientos negativos. Entonces, ¿qué pasa? Primero, tenemos un pensamiento automático, que es el primer pensamiento que tú tienes, que puede ser, como te decía, no voy a ser capaz o no soy bueno para nada, ¿sí? Después de esto tenemos una emoción. ¿Cuál es la emoción? La emoción puede ser ira, la emoción puede ser tristeza, la emoción puede ser frustración, ¿cierto? Existen demasiadas emociones que podrías tener frente a esta situación. Y después de esto ya es la conducta fisiológica, ¿cierto? Entonces allí, ¿qué podemos ver? Allí podemos ver sudoración, podemos ver taticardia, también podemos ver llanto frecuente, más que todo cuando nos sentimos con frustración, de que no estamos tolerando esa situación.
Y digamos que todas estas conductas se pueden convertir o pueden desarrollar y desencadenar un trastorno de ansiedad. Entonces, por eso mismo es importante que identifiquen cuándo es un estrés positivo y negativo. En el momento que ustedes vean que ya no son capaces de controlar esta situación, de que realmente no tienen las herramientas y que está afectando todas las áreas de sus vidas, ya sea laboral, con sus hijos, socialmente o individualmente, lo importante es que ya, digamos, busquen ayuda con una psicóloga, ¿cierto? También es importante mencionar de cuándo somatizamos este estrés, ¿cierto? Somatizar es en el momento de que no gestionamos nuestras emociones. No somos claros con nuestras emociones, hasta con nosotros mismos. Podemos decir en este momento, no estoy estresada, simplemente tengo mucho trabajo, entonces me está dando una migraña, me está dando dolor de estómago, siento sudoración, pero seguramente es porque estoy corriendo muchísimo, pero realmente no es así, ¿cierto? Realmente no estamos siendo conscientes y transparentes con nosotros mismos de que no podemos controlar las cosas, y aquí vuelve otra vez la palabra de autoexigencia. Entonces sí, tener mucho cuidado y poner como mucha atención, ser consciente de lo que sentimos, lo que pensamos, para no somatizar, que seguramente eso se puede convertir en un problema gastrointestinal, una migraña muy fuerte, ¿sí? Entonces, como prestarle atención a esto. Aquí me quiero quedar un momentico en el tema de las conductas fisiológicas que acaba de relatarnos Valentina, porque definitivamente a muchas personas nos pasa que no sentimos que tengamos estrés, pero realmente es la invitación a que hagamos conciencia de en realidad no tenemos estrés o qué es lo que está pasando con nosotros, para buscar, como lo dice ella, una ayuda profesional. No está mal ir al psicólogo, no está mal buscar una cita con el psicólogo y conversar, no solamente de los temas que nos generen esas conductas fisiológicas o estrés, sino de otros temas que sean importantes para nosotros y que con ellos podemos encontrar luz, camino, orientación para poder lograr lo que nos estamos planteando. Valentina, muchas veces las personas colocamos el estrés afuera, entonces es el trabajo, es el grupo donde estoy, donde me desarrollo laboralmente, es mi familia que es estresante. ¿El estrés puede llegar a ser colectivo? Sí, claramente que sí, ¿cierto? Llega un punto en que, digamos, dentro de la organización, dentro de tu empresa, ¿sí? Es importante también ser clara de en qué empresa estás, cómo es tu ambiente laboral, cómo es el clima, cómo es la relación con tus compañeros, ¿sí? Entonces, como dices, claro, hay un estrés también por fuera de lo laboral, tal vez si también estás estudiando, ¿cierto? En la universidad o en el colegio, también es importante hablarlo, ¿cierto? Del estrés que nos genera dentro de una organización, una empresa o entidad. Entonces, además de esto, entonces, ¿qué va a pasar? Estás trabajando, ¿cierto? Tienes varios compañeros, ¿sí? Pero en este como espacio se separan grupitos, ¿cierto? Entonces tú tienes 2 amiguitos y allí hay otro grupito de 3. Entonces, claro, se siente la tensión, la incomodidad frente a los 2 grupos. Entonces, ¿qué va a suceder? Entonces, digamos, para una persona, para ti, Adriana, que te puede causar estrés esta situación, no te gusta estar incómoda porque te gustaría estar en un ambiente ameno, que fluyan más las cosas dentro del trabajo, pero realmente no es así, entonces te causa estrés. Entonces, este estrés lo va a ver tu compañera, ¿sí? Tú le puedes contar a tu compañera, mira, me tiene estresada esto, y ella va a decir, tienes toda la razón. Entonces, así sucesivamente, digamos que se puede volver colectivo, ¿cierto? En el momento en que cada persona, claro, cada persona tiene su perspectiva, ¿sí? Es súper importante tener en cuenta eso. Pero en el momento en que ya el ambiente se está viendo afectado, seguramente va a ser un estrés colectivo. Bueno, hablemos un poco acerca de las consecuencias del estrés, porque decíamos que finalmente pues hay unas conductas fisiológicas que yo puedo identificar cuando tengo una situación estresante, pero definitivamente si esto se vuelve
todo el Muy tiempo, frecuente. va a haber unas consecuencias importantes para la salud de las personas. Claro que sí. Bueno, como te comentaba anteriormente, lo que pasa al no identificar bien el estrés, les quiero contar un poquito de cómo identificarlo, ¿cierto? Principalmente identificar la emoción, ¿sí? Conocer cuáles son las emociones y cómo se representan. Entonces, bueno, estoy triste. La tristeza se puede representar en llanto, se puede representar en falta de motivación, de que estoy aburrida, antes quiero estar acostada, de muchísimas formas, ¿sí? Como primero, identificar la emoción y cómo se desarrolla esta. Después de esto, reconocer qué situaciones me están generando esa emoción, ¿cierto? Entonces, la situación laboral, la situación con mi familia, con mi pareja, ¿sí? Entonces ya identificamos la situación, pero además de la situación también tenemos que pensar por qué esta emoción, ¿cierto? ¿Qué está pasando conmigo? ¿O qué está pasando que esta situación me tenga así? Entonces eso es lo más importante, como identificar como estos aspectos. Después de esto, sí, claro, ya es importante las consecuencias. Entonces pensar también en las consecuencias que puede llegar si dejo que esto aumente, si dejo que este estrés siga, continúe. Consecuencias, como ya te decía, ansiedad, que puede desencadenar una ansiedad, una depresión por la misma falta de gestionar tus emociones, también por la dificultad que puedes tener para expresarlas, que digamos que es algo con lo que llegan muchos mis pacientes a terapia, ¿sí? A sesiones, que se les dificulta simplemente expresar sus emociones y con el simple hecho de poder ir a hablar a terapia se sienten mucho mejor, se sienten un poquito más livianos, más tranquilos, entonces también es importante. Además de estas consecuencias también, como te decía, consecuencias físicas, ¿cierto? Gastrointestinales, migrañas, dolor de cuerpo, ¿cierto? Por la misma somatización que tenemos pues con el estrés. Bueno, Valentina, ¿cómo manejar o qué técnicas utilizar en casa para disminuir estos temas o para afrontar estos temas? Claramente, lo primero pues que se debe de tener en cuenta es visitar al psicólogo, porque obviamente son profesionales que están preparados para orientarnos y para ayudarnos en estos temas, pero hay algunas técnicas específicas que se pueden implementar en casa cuando yo siento estrés, cuando yo siento esa emoción que tú dices, cuando yo veo que estoy enfrentada a esa situación de estrés. Sí, claro que sí. Pues bueno, tanto técnicas, también como tips, hay muchos, ¿cierto? Pero también entonces hay que tener en cuenta qué te funciona a ti. Mucha gente puede hacer yoga, puede hacer meditación, pero realmente no es para todos. Es como también depende de la herramienta que te sirva, que te ayude, que te motive. Entonces, principalmente es cambiar esos pensamientos negativos por pensamientos positivos, ¿sí? Cuando te comentaba como no soy capaz con las cosas, no soy bueno para todo, siento que este trabajo no es para mí, entonces modificar esos pensamientos poquito a poquito, de si soy capaz, de puedo hacerlo todo, ¿sí? Como esa seguridad en sí mismo, ¿listo? Después de esto también tenemos una técnica de respiración, ¿sí? Que me gustaría hacerlo contigo, claro, si estás de acuerdo. Obvio, vamos a hacerlo todos allá, ustedes también lo van a hacer, por favor. Listo. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Listo, mira, te vas a sentar derecha, ¿sí? Listo. Y vas a cerrar los ojos. Listo. Vas a pensar en un lugar seguro, un lugar que te guste, que te dé tranquilidad, que te sientas relajada. Tal vez puede ser la playa, en un avión, en un bosque. Bueno, en el momento que ya estés en tu lugar seguro, me cuentas. Listo. Listo. Bueno, entonces vamos a comenzar a respirar profundamente, ¿sí? Inhalas y exhalas hasta que se llenen todos tus pulmones. Inhalas y exhalas. Eso lo puedes hacer 5 veces. Después de que ya lo haces 5 veces, lo que vamos a hacer es inhalar 5 segundos, retienes 5 segundos y exhalas 5 segundos. Listo, perfecto. Bueno, eso es una técnica que nos ayuda mucho, sobre todo con la ansiedad,
con el estrés, también en muchas situaciones de depresión, ¿cierto? Lo que hace es centrarnos en el aquí y en el ahora, ¿sí? Entonces cuéntame si te sientes un poquito más tranquila. Claro que sí, definitivamente la respiración ayuda mucho para apaciguar un poco Ajá, los exactamente, pensamientos como y para estar un poco estabilizar. más tranquila, sí, es cierto. Perfecto, listo. También tenemos la técnica de relajación, ¿cierto? Que son estiramientos. Esta también es importante al momento, digamos, que ya las personas están trabajando desde casa, los chicos de la universidad también están desde casa, ¿cierto? Entonces es simplemente mover las articulaciones, ¿sí? Poder hacer así, estirarte, cambiar un poquito también como de ambiente, ¿cierto? Como para dispersar como la mente. Bueno, además de esto también jerarquizar es muy importante, priorizar ciertas actividades, por lo mismo que les he mencionado sobre la exigencia que ustedes tienen con ustedes mismos, ¿cierto? Entonces priorizar las actividades. Si realmente sabes que no tienes el tiempo para cumplirlas, entonces ¿por qué las tienes que hacer? ¿Sí? Entonces simplemente entonces, bueno, me voy a planificar, esta va a ser mi primera meta, mi primer objetivo o mi primera actividad o el primer informe que tenga que entregar en mi trabajo y así poquito a poquito, entonces vamos como chuleando esas cositas que debemos hacer, ¿sí? ¿Qué más te puedo contar acerca de esto? Otros tips. Bueno, igualmente yo espero que todos ustedes estén tomando nota porque estos tips son muy importantes para que los desarrollemos en casa, para que en casa podamos hacer cada una de las cosas que nos está contando Valentina. Igualmente el tema de las técnicas de respiración son fundamentales en todo momento, definitivamente es una técnica bien importante y solicitar cita al psicólogo si ustedes consideran que deben hacerlo para empezar a manejar el estrés y poder contribuir a su calidad de vida, que es lo más importante para nosotros desde CONFA. Valentina, gracias por estar con nosotros en este espacio. Muchas gracias a ti, Adriana. Y bueno, para todos, un placer. Sí me gustaría dejarles un mensaje muy importante y es en el momento en que están sintiendo estrés y ya lograron identificar según lo que hablamos con Adriana, es importante que busquen ayuda, ¿cierto? En el momento en que sienten que no pueden controlar este estrés, esta ansiedad y que realmente les está afectando en su día a día. Entonces, Adriana, muchísimas gracias por este espacio. Esperamos tenerte pronto en nuevos capítulos porque definitivamente este tema es muy importante y sobre todo de mucha profundidad. Y creemos que poco a poco debemos empezar a incorporar acciones que nos permitan ir modificándolo, porque definitivamente, como lo decíamos al principio de este podcast, lo normalizamos. Todo el mundo ya tiene estrés, todas las enfermedades son por estrés y definitivamente hay que hacer algo que no evolucione a las consecuencias que nos estabas comentando de ansiedad, de depresión y otras tantas que conocemos cada uno de nosotros. Entonces te esperamos en un próximo capítulo para hablar acerca de este tema. Yo me quedo con comunicación para gestionar las emociones. Es muy importante porque desde allí podemos empezar a manejar estos temas de estrés y mejorar la calidad de vida. Nos vemos en un próximo podcast para cuidarnos. Chao, chao.